Uno de los personajes de la literatura del terror, y más en específico, de la literatura gótica y de los relatos cortos más importantes de todos los tiempos, es sin lugar a dudas el maestro Edgar Allan Poe. De hecho, en este mismo canal tenemos uno de los relatos más terroríficos que escribió durante el tiempo que estuvo con vida, El gato negro. Hablar de su vida sería tener un video bastante largo, y es que no es para menos. Incluso fuera de su vida profesional, su lado más personal estuvo plagado de varias de las anécdotas más curiosas que una persona puede tener. Pero de lo que quiero hablar en este video es precisamente de uno de los enigmas más grandes de toda su vida, y probablemente de la historia de la literatura en general, porque pasa algo en particular en este caso. Edgar, al ser una figura bastante reconocida durante su tiempo, e incluso hasta el día de hoy, siempre estuvo en el ojo público, y precisamente la anécdota que nos trae hasta aquí es la peor de todas: el misterio de su propia muerte. Si no estás familiarizado con Edgar Allan Poe y sus trabajos, déjame hablarte un poco de su vida. Edgar nació el día 19 de enero de 1809, en Boston, Estados Unidos, y desde que era niño, su vida fue algo difícil. Su padre lo abandonó en 1810 y su madre murió tan solo un año después, en 1811, de tuberculosis, una enfermedad potencialmente mortal, y más en esa época. Su madre tenía solo 24 años cuando falleció. En una de las historias más tristes que vas a escuchar, se dice que lo único que alcanzó a quedarse de sus papás fue un retrato de su madre. Edgar solo tuvo una hermana y un hermano, de nombres Rosalie y William Henry. William se quedó con sus abuelos en otro estado, mientras que Rosalie y Edgar fueron adoptados pero por familias diferentes. Edgar se quedó con una de las familias que habían cuidado de ellos justo antes de la muerte de su madre, la familia Allan, formada por Frances y John Allan, mientras que su hermana se quedó con unos vecinos y muy buenos amigos de los Allan, la familia Mackenzie. Desgraciadamente, la vida de Allan no fue fácil desde un inicio. Su padrastro, John Allan, era un exitoso hombre de negocios, pero era una persona bastante indiferente ante Edgar. De hecho, nunca le mostró verdadero interés en lo que estaba haciendo el niño. Incluso se dice que John tuvo varios hijos fuera de su matrimonio, los cuales impactaron de manera negativa en el joven Edgar, caso contrario a su madrastra, que gracias a que nunca pudo tener hijos, ella siempre lo trató de cuidar lo más que pudo y siempre lo trató como un hijo propio. Poco a poco fue creciendo y desarrollando su gusto por la literatura, gracias a diferentes vivencias, que inclusive se vieron aumentadas gracias a que durante un tiempo estuvo rodeado de mucha gente que trabajaba en el mar, y gracias a las historias que platicaban estos capitanes de barcos, Edgar empezó a desarrollar un gran sentido de las historias de terror, justo como leyendas o cuentos fantásticos. Fue poco a poco hasta que en 1823, a los 14 años, empezó a hacer las cosas un tanto más formales, y que de hecho empezó también a desarrollar uno de los más grandes problemas que la acogerían en el futuro: el amor hacia las mujeres. Sí, no tiene nada de malo amar a una mujer, pero Edgar siempre llevó este amor un poco más allá. A los 14 años, se enamoró de la mamá de uno de sus amigos, así que le hizo un poema que se llamó To Helen. Y como podrás imaginarte, esta persona era mayor. Tenía 30 años cuando Edgar se fijó en ella, pero para su mala fortuna, pocos meses después de intentar tener algo con ella, la mujer murió. Aún así, Edgar siempre consideró a este como su primer gran amor. Después estuvo estudiando
y siguió desarrollando sus dos pasiones más grandes, la literatura y el enamorarse de las mujeres. Cuando era más grande, a los 18 años, se enlistó en el ejército con una identidad falsa diciendo que tenía 22 años, y fue justo ahí donde le trajo la mayor de las inspiraciones para poder seguir escribiendo. Edgar fue descubierto y lo expulsaron del ejército. Para este momento, era muy importante para él poder seguir haciendo dinero, porque sería la única manera en la que podía sobrevivir. Así que empezó a publicar sus poemas en diferentes periódicos con tal de ganar premios y así llevarse algo de dinero. Aparte de esto, pudo publicar un libro que simplemente llamó Poems, por el cual pudo hacer unos $170 aproximadamente. El tiempo pasaba y terminó por enamorarse una vez más, esta ocasión de una conocida poeta de la época llamada Frances Sargent Osgood. Para este momento, tengo que aclarar algo. Edgar contaba con bastante popularidad entre la gente, y es que sus relatos eran bastante populares, pero seguían sin dejarle algo de dinero al pobre Poe. Incluso, durante estos años, Alan tuvo una amistad que sobresaldría del resto. El también conocido crítico de literatura, y también conocido popularmente por ser un mentiroso y defraudador, Rufus Griswold, quien, aunque en un inicio se volvió uno de los mejores amigos de Poe, con el paso de los años y un par de problemas después, se volvieron dos de los rivales más duros que podían tener el uno del otro. Y es que aparte del aspecto literario, Rufus también amaba a Frances, la entonces pareja de Poe. Después de un tiempo, los dos se separaron, y Poe se volvió a casar con otra persona, Virginia Eliza Clem, quien era su propia prima. Ella tenía 13 y él tenía 27. Tras una vida llena de éxitos, pero donde siempre faltaba el dinero, y después de muchos años de pelear por cumplir uno de los sueños más grandes, Poe por fin iba a lograr lo que con tanto esfuerzo quiso hacer siempre: tener su propia editorial. Esta se llamaría Estilo. Le llevó por muchos años poder conseguirlo por no tener los recursos suficientes. Para este punto, la relación con Rufus era bastante difícil. Ambos eran la burla de toda la sociedad, y es que siempre que podían, los dos se criticaban mutuamente en todo tipo de publicaciones. El detalle es que Rufus no fue la única persona con la que Edgar tuvo bastantes problemas. En general, Poe siempre fue un dramaturgo muy crítico con cualquier persona, así que se había ganado rivales casi de manera gratuita, por lo que se dice que al menos el último año antes de su muerte, Edgar sentía que alguien estaba atrás de él, y es aquí donde las cosas se ponen bastante raras. Pasó un tiempo más para que Poe pudiera tener su propia editorial, y es que al ser una persona que se apasionaba por completo por la literatura, quería que todo saliera a la perfección, así que no dudó ni un solo segundo en tomarse todo el tiempo necesario para que Estilo fuera justo como lo había imaginado. El gran problema es que para este punto, ya llevaba un tiempo siendo acosado por alguien, y el día 27 de septiembre de 1847 fue el último día donde se le vio a Poe durante una semana. Su familia, amigos y prácticamente todo aquel que se había enterado de la noticia estuvo muy al pendiente de su desaparición. Pero las circunstancias fueron más que extrañas. Literalmente, había desaparecido sin dejar ningún tipo de rastro, y esto era demasiado complicado, porque no habría entonces nada que seguir para poder saber en dónde empezar a buscarlo. Pasó una semana, y fue justo el día 3 de octubre que Edgar apareció nuevamente, pero en las más raras circunstancias. En primera, apareció borracho, cosa que era extraordinaria, porque él, junto con su hermana, eran intolerantes al alcohol, y esto lo sabían muy bien. Era bien sabido por ellos
que una simple copa de alcohol los podía dejar postrados en cama por días. Así que simplemente no tenía sentido que Poe hubiera bebido algo con alcohol por sí mismo. Aparte, lo encontraron en un estado bastante deplorable. Parecía golpeado y como si lo hubieran arrastrado, y estaba casi inconsciente, con tierra por todos lados, y no solo eso, sino que incluso lo encontraron con otra ropa completamente distinta a la que traía cuando desapareció, y con un pantalón y camisas mucho más grandes del que era su talla. Aún con todo esto, lo más preocupante fue que lo encontraron sin su más grande característica física y cosa por la que durante décadas fue reconocido. Su impresionante bigote había desaparecido. El estado de Edgar era simplemente increíble, irreconocible. Era otra persona completamente diferente a la que todos conocían. Claramente lo más preocupante era no saber qué le había ocurrido durante toda esa semana. Y es que pudieron haberle pasado miles de cosas. Así que lo llevaron de manera casi inmediata al hospital Washington College Hospital de Baltimore, donde pasó 4 días internado. Durante ese tiempo, estuvo inconsciente la mayor parte de él, sufriendo los síntomas del delirium tremens y balbuceando nombres de personas que nunca había conocido. Se habló durante un tiempo, y por claras razones, que lo habían envenenado. Y es que enemigos de Poe eran lo que sobraban, pero era imposible señalar a alguien en específico, porque realmente fue con varias personas con las que tenía problemas personales. Finalmente, al 5.º día, el día 7 de octubre de 1847, Edgar Allan Poe, el maestro de la literatura corta de terror, había fallecido. La razón, oficialmente, fue congestión junto con inflamación cerebral, pero hay algo más que tienes que saber. Tanto el archivo médico como el de defunción desaparecieron también sin dejar ningún tipo de rastro. Es así como acaba la vida de uno de los más grandes escritores de terror de todos los tiempos, con una situación un poco rara y que incluso parecía haberse escrito este destino por él mismo. Y es que se dice que durante los últimos meses de vida de Edgar deseaba demasiado la muerte. Lo que no se sabe es exactamente por qué. Su esposa, quien también era su prima, murió a los 2 meses después de que Edgar dejó este mundo, debido a la tuberculosis que de cierta manera siempre estuvo cerca de la vida de Poe. Pero, ¿qué pasó en su muerte? En realidad no lo sabemos. Es una de las más grandes incógnitas para todos aquellos amantes de las letras y de los grandes autores de todos los tiempos. ¿Cómo el cuerpo de uno de los más grandes escritores de este planeta apareció después de una semana perdido y completamente inconsciente, con otra ropa y aparentemente drogado hasta morir? Es algo que después de más de 100 años parecería que no hemos encontrado una respuesta, y lo que es más interesante, parece simplemente que no la hay.